vivienda, municipios y organizaciones sin fines de lucro, entre otras. Será mediante la Orden Ejecutiva 2020-055. Tal y como me comprometí en el mensaje de Estado y de presupuesto, y como nos comprometimos con el pueblo de Puerto Rico, los tiempos en que los médicos y los pacientes tienen que estar luchando para lograr un servicio médico adecuado, un servicio accesible y ágil, y donde además tienen que pedirle permiso en cada gestión a las aseguradoras, comenzarán a ser cosa del pasado. Desde hoy pondré en las manos de la Asamblea Legislativa hacerle justicia a nuestras personas de la tercera edad, entre otros, que pasan tantas vicisitudes con sus tratamientos médicos. Con las medidas que someteré, quedarán atrás quién decide el tiempo de hospitalización y cuál es el tratamiento y los medicamentos que necesita el paciente. Todo esto lo establecerá el médico y no la aseguradora. Las mismas van dirigidas a velar el derecho de cada ciudadano a recibir un tratamiento y servicio de salud digno y de calidad, procurando servicios de salud ágiles, accesibles, eficaces y que promuevan la retención en Puerto Rico de nuestros médicos, de nuestros profesionales de la salud. Por ello, estoy sometiendo las medidas de administración 128 y 129, que enmendarán el Código de Seguros de Puerto Rico y a la Ley de Farmacia de Puerto Rico. El Código de Seguro de Salud de Puerto Rico incide sobre un sinnúmero de áreas de gran importancia en la industria de los seguros. Específicamente, esta ley regula el manejo de medicamentos de recetas por parte de las organizaciones de seguros de salud o aseguradoras y establece las normas que deben seguir para atender las reclamaciones o querellas de los pacientes. Mientras que la ley de farmacia interactúa con el código en cuanto al proceso de la dispensación o despacho de los medicamentos en la farmacia. Actualmente, las aseguradoras, cuando te deniega la cubierta de algún medicamento, no proveen cubierta inmediata o temporera. Tiene que el paciente cumplir con los requisitos de un largo procedimiento para solicitarle la aprobación nuevamente de ese medicamento por las excepciones médicas. O sea, que no se le despacha el medicamento en la farmacia si la cubierta fue rechazada, hasta tanto usted comience el proceso requerido de apelación y la aseguradora le responda. Mientras tanto, usted sigue sin el medicamento y sin el tratamiento. Hay muchos de los que nos están viendo en la mañana de hoy y que nos escuchan que terminan sin el medicamento, sin una orientación completa o información responsable sobre los motivos por los cuales se les deniega el medicamento. Me disculpan, pero necesito quitarme. Tenemos el distanciamiento social y obviamente todas las medidas de protección, pero para poderme explicar necesito moverme la mascarilla. Esto retrasa el tratamiento y la recuperación del paciente, provocando que se agrave o complique su enfermedad o su condición, al punto de requerir una visita a la sala de emergencias u hospitalización posterior. Con los cambios que estamos promoviendo mediante esta legislación, se acabaron los tiempos en que tendrán que esperar sin recibir un tratamiento inicial. Al paciente se le tendrá que despachar el medicamento inmediatamente en lo que se resuelve la reclamación. Me explico. Y yo creo que todos hemos sido testigos de este tipo de situación, donde usted va, nuestros familiares tienen una receta, un medicamento, van a la farmacia y le dicen que ese medicamento no está cubierto. Ese paciente se va sin su medicamento y sin su tratamiento. Y el proceso para poder reclamar a las compañías aseguradoras tarda demasiado. Mientras tanto, no está
recibiendo el tratamiento y la medicación necesaria que le ha recetado el médico. Así que con esta legislación lo que estamos indicando es que en lo que se hace esa reclamación, ese paciente debe recibir su medicamento y el tratamiento. Y el tiempo, que es la próxima enmienda que se está haciendo a este Código de Seguro, establece que son 72 horas para esa reclamación. La estamos reduciendo a 48 horas para que la compañía aseguradora determine si esa reclamación de esta paciente es válida. De hecho, muchos pacientes, y todos hemos tenido conocimiento, se quedan sin el tratamiento porque no tienen los recursos para poder sufragar y para poder pagar ese medicamento. Pues yo creo que en lo que la compañía primero le informa por qué se le está denegando ese tratamiento, por qué se le está denegando ese medicamento, la persona debe recibir el tratamiento y debe recibir el medicamento. Así que a eso va dirigida. Cuando ese medicamento que le ha sido recetado es de algún medicamento controlado, ese término de 48 horas se va a reducir a 24 horas. Otra medida que le hará justicia a nuestros pacientes son los criterios de revisión clínica que condicionan ese proceso de revisión requerido para determinar la necesidad y la idoneidad de los servicios de salud provistos por los profesionales de la salud, incluyendo la prescripción de los medicamentos. Las aseguradoras, en la mayoría de las ocasiones, utilizan estos criterios para detener el pago por servicios ya prestados de los proveedores de salud. Para atender esta problemática, y es obviamente una de las prioridades que hemos determinado, no solamente lo del paciente, sino también cómo nosotros protegemos a los proveedores, a los médicos que recetan, que atienden a nuestros pacientes. Pues para atender esta problemática, esta legislación aclara que en ninguna circunstancia la discreción médica al recetar un medicamento o proveer un servicio de salud reconocido por las normas generalmente aceptadas por la comunidad médica puede ser alterada por los criterios de revisión clínica utilizados por la Organización de Seguros de Salud o la aseguradora. Es decir, si el médico hizo una indicación de un medicamento y de un tratamiento, la compañía aseguradora no puede cambiar ese criterio médico. Ese médico, ese especialista que tuvo la oportunidad de examinar a ese paciente, de probablemente conocer su historial. Muchas veces hemos escuchado de pacientes que dicen, me recetaron este medicamento o me recetaron este estudio y el plan de seguro, la aseguradora, dice que no va a pagar ese seguro o que ese no es el que corresponde. Así que esa determinación no puede ser variada por la compañía aseguradora. Esto significa que el diagnóstico médico, ya que él es el especialista y el conocedor de lo que mejor necesita a este paciente, será el criterio rector y exclusivo para determinar el tratamiento a seguir en un paciente y no podrá ser alterada por la aseguradora. Así que, una vez aprobada esta enmienda de ley, los tratamientos y servicios de salud los va a determinar exclusivamente el médico y no la aseguradora. Los proveedores de servicios de salud también necesitan justicia, es decir, los médicos y los hospitales. Esto incidirá en los pacientes de manera positiva, pues la medida 129 tiene como propósito agilizar el proceso de adjudicación y pago de las reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud a las aseguradoras. Hemos tenido conocimiento de que, por ejemplo, usted tiene alguna condición y en vez de ir a su médico primario no está, le queda más cerca una sala de emergencia, lo atienden en la sala de emergencia, lo estabilizan, le dan su medicamento y posteriormente, cuando el proveedor de servicio, el hospital o el médico somete su factura a la compañía aseguradora, la compañía aseguradora dice que eso no era una emergencia y no lo paga. Y muchos de estos servicios que se dan en salas de emergencia y médicos que han atendido pacientes y los han estabilizado se quedan sin cobrar sus facturas porque no les paga la compañía aseguradora. Eso no es justo. Desde el año 2011 existe una ley que es la ley del pago puntual que promueve el pago puntual de las reclamaciones hechas por los proveedores de salud a las compañías aseguradoras por servicios ya prestados. Sin embargo,
La experiencia nos dice que luego de la implementación de esa ley se demuestra que el pago puntual que pretende o que se ha pretendido con esa disposición legal no se está satisfaciendo de esa manera, ya que constantemente surgen controversias con relación al significado y el contenido de la reclamación. Cuando los médicos o los hospitales someten las facturas, se ha generalizado la controversia del cuestionamiento de esa factura porque los términos de qué debe contener esa factura no están claros y la ley del pago puntual no se está llevando a cabo en detrimento de nuestros médicos, de nuestros especialistas y de los proveedores de salud. Esta controversia provoca la falta o la dilación excesiva en el pago a nuestros médicos y especialistas, por lo que una de las enmiendas que estamos sometiendo define lo que es la factura limpia. De hecho, de esta manera, al establecer cuál es el significado, estamos proveyendo los términos precisos y claros para que haya uniformidad, que no dependa de la compañía aseguradora, que no dependa del analista y de la persona que está evaluando esa factura, si es una factura clara o no. Vamos a establecer cuáles son esos criterios claros para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que someter en una factura para el pago por la compañía aseguradora. También a los fines de agilizar el pago de las aseguradoras a los proveedores de salud, esta legislación uniforma el término de los 30 días para el pago de la totalidad de la reclamación, tanto para las reclamaciones procesables para el pago como para las reclamaciones no procesables para el pago. De esta manera, la aseguradora se ve en la obligación de adjudicar y pagar toda reclamación dentro del término de pago de 30 días. Es decir, la ley y la contratación establece que son 30 días para el pago de las facturas. Pero empiezan las controversias, no solamente del contenido, sino de que haya alguna objeción. Pues el término de 30 días, una vez se someta esa factura, que tenga el personal suficiente y adiestrado para que la analice y se le notifique al médico, que se le notifique al hospital cuál es la objeción para que se pueda resolver y que la misma sea pagada dentro del término de los 30 días. De igual manera, estamos sometiendo la legislación para enmendar la Ley 5 del 2014, para esbozar unas guías claras con el propósito de que los reglamentos que se promulguen sobre los procesos de revisión de utilización de servicios médico-hospitalarios sean más precisos e eficientes. Y esto va dirigido a lo que le expliqué anteriormente de las salas de emergencia, donde necesitamos saber cuáles son esos requisitos para que todos estos servicios que se le están dando a nuestros pacientes, si usted tiene un plan, una aseguradora, y usted paga una prima, y usted va a un hospital y lo atienden, lo estabilizan, le dan el medicamento y el tratamiento, ¿por qué ese hospital, por qué ese médico? Al final viene otra persona a evaluar ese expediente y decir, no era una emergencia, pudo haber ido otro médico y ese médico y ese hospital se queda sin recibir el pago. Nosotros entendemos que eso es altamente injusto y por eso es que estamos sometiendo esta legislación para que sea revisado. La revisión de la utilización es un prerequisito y es indispensable para que el proveedor pueda facturar por esos servicios. Por lo tanto, la revisión de utilización no podrá demorarse más de 48 horas luego de provisto el servicio al paciente en ninguna circunstancia. Es decir, una vez se visitó la sala de emergencia, se atendió, se facturó, el paciente se fue estabilizado con su medicamento. La compañía aseguradora tiene 48 horas para ir y revisar ese expediente y determinar cuáles son sus objeciones y algunas a esa facturación. ¿Por qué? Porque muchas veces pasaban meses de esa atención a ese paciente y a los 4 o 5 meses le decían al hospital, le decían al médico, no vamos a pagar esa intervención que se tuvo con ese paciente. Además, se enfatiza que las guías de revisión clínica no podrán ser sustituidas por la discreción médica a la hora de proveerle los servicios de salud a nuestros pacientes, siempre y cuando se ofrezcan dentro de los estándares reconocidos por la comunidad médica. Si este paciente fue evaluado por un especialista oncólogo y este oncólogo en sala de emergencia determinó cuál era el tratamiento y cuál era el medicamento, cuando la compañía aseguradora va a verificar ese expediente, no puede ir otra persona que no sea un oncólogo. No puede ir un especialista que no conozca esa área de la medicina,
que era lo que algunas de las quejas se estaban trayendo como parte de esta situación de la revisión de los expedientes. Es decir, estamos incluyendo en la legislación que deba ser examinada por sus pares en la comunidad médica. Otro proyecto que incluimos en la extraordinaria es el proyecto del Senado 1528, que establece la ley de protección al paciente ante las facturas médicas sorpresa. Yo creo que esto nos ha pasado a todos los que hemos tenido, probablemente nosotros o nuestros familiares, que establece unas protecciones al consumidor o al paciente de transparencia, de control de costos y la responsabilidad fuera de la red de proveedores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Uno de los grandes problemas que enfrentan los ciudadanos cuando reciben servicios de salud es que frecuentemente reciben facturas sorpresas con cargos por procedimientos en las salas de emergencia o de proveedores de salud que el consumidor no tuvo ninguna opción de seleccionar. Usted como paciente fue allí enfermo con una condición, lo atendieron, lo estabilizaron y después en su casa dio su plan médico y cuando llegó a su casa, quizás a las 3 semanas o al mes o a los 2 meses, recibió una factura por unos servicios que le dieron en esa sala de emergencia. He escuchado múltiples testimonios de pacientes sobre las llamadas facturas sorpresa, que pueden surgir de diferentes maneras. Por ejemplo, en una emergencia un paciente puede terminar en un hospital que no está en la red de su asegurador. Incluso para una cirugía programada en un hospital dentro de la red, no todos los médicos en esa cirugía probablemente estén en la red y estén en ese plan médico. Por ejemplo, los cirujanos, los anestesiólogos u otros. Y usted fue a una cirugía que era indicada por su médico. Pues están, obviamente, estas personas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que posteriormente se entera de que esos médicos no estaban en la red cuando les llega la factura del anestesiólogo o del cirujano o de alguna persona que intervino en ese procedimiento. Pues eso no es posible. Eso nosotros estamos sometiendo a legislación para que se pueda corregir. Mediante este proyecto, y obviamente estamos sometiendo el proyecto del Senado, que fue el que les dije, que es el 1528, mediante este proyecto buscamos establecer los mecanismos para reforzar el sistema de prestación de atención médica en Puerto Rico, con el propósito de mejorar la protección de los consumidores, evitar las facturas sorpresa, resolver ciertas disputas de facturación y la atención médica y también atender el aumento en los costos y medir el logro de estos objetivos. Validando nuestra política pública en beneficio de los pacientes ante el alza del COVID-19, el Departamento de Salud, y esto es importante para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, emitió a nuestra solicitud una carta normativa a las aseguradoras, a las organizaciones de cuidado dirigidos a los MCOs y a los proveedores de servicios que efectivo inmediatamente los pacientes de Vital o beneficiarios del plan Vital no tendrán que solicitar y presentar referidos para recibir los servicios médicos como laboratorios, radiologías y los servicios hospitalarios. Ustedes saben que cuando de momento un médico le da una indicación y va a hacerse el laboratorio o va a hacerse la placa, ahí es que se entera que tiene que ir a buscar un referido, que tiene que hacer toda la gestión. El Plan Vital ha emitido esa carta normativa donde estos beneficiarios, los pacientes o beneficiarios, no tendrán que solicitar y presentar esos referidos para recibir los servicios médicos. Por tal razón llegó el momento de estar del lado del paciente, como yo les dije. No hay razón para que nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y que nuestros queridos viejitos tengan que suplicarle a una aseguradora para que les autorice sus medicamentos y sus tratamientos clínicos. En el Puerto Rico que estamos reconstruyendo, nuestros adultos mayores merecen estar bien, sentirse tranquilos y confiados en que podrán disfrutar de una tercera edad despojados de cargas y preocupaciones. Otra medida que se someterá para la evaluación durante la sesión extraordinaria es la resolución conjunta de la Cámara 766 para asignar los 536 millones a la reserva de emergencia. Importante que nosotros le demos esa participación, ese oxígeno a la reserva de emergencia, así que estamos incluyendo la resolución de la Cámara 766. La resolución de la Cámara 737, esto es bien importante y obviamente lo visualizamos y era importante que se incluyera en esta sesión extraordinaria. La resolución de la Cámara 737 para asignar
$20 millones a donativos legislativos para ser destinados a las organizaciones sin fines de lucro. Como todos saben, la importancia de todas las organizaciones sin fines de lucro, particularmente en situaciones de emergencia como las que estamos viviendo. Así que era importante darle esta aportación que está muy necesitada para que ayude no solamente al gobierno, esto es una ayuda que va dirigida al pueblo, porque las organizaciones sin fines de lucro dan el servicio a la gente, a los que necesitan, a los vulnerables. Así que estamos muy contentos de incluir esta resolución en esta sesión extraordinaria. Igualmente, como defensora y aliada de los municipios, sometemos la resolución conjunta del Senado, la 547, para autorizar al secretario de Hacienda a proveer asistencia de emergencia y otorgar préstamos de hasta 185 millones al CRIM para atender los desafíos causados por la pandemia. Es importante que nosotros distingamos porque esta asignación es importante para los municipios. Como resultado del lockdown desde marzo, ustedes saben que hubo unas medidas fiscales donde se redujo el IVU, donde todas las patentes y todo lo que representaba ingreso para los municipios y que van dirigidos al CRIM, tuvo su reducción. Por lo tanto, ellos no tuvieron esas remesas. Hay muchos municipios que tienen grandes necesidades por la falta de esas remesas. Así que era importante darles esta ayuda a todos los municipios a través de esta resolución conjunta del Senado, la 547, para estos préstamos de 185 millones. La mayoría de estas resoluciones conjuntas que tienen asignaciones de fondos han sido dialogadas por parte de AFAF y también de los cuerpos legislativos con la Junta de Supervisión Fiscal. También sometemos la resolución conjunta del Senado 462, que busca crear un programa piloto de visitas virtuales en el sistema de corrección, el plan de salud del gobierno, en el área de corrección y de los confinados, tanto como de los oficiales de custodia, para que puedan también beneficiarse del plan vital. Es importante que preservemos de la manera que el secretario de Corrección ha podido evitar los contagios dentro del sistema carcelario, que ha sido reconocido no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico como uno de los sistemas carcelarios que ha mantenido el contagio del COVID fuera de las instituciones. Pero también tenemos que ver cómo nosotros asistimos a los confinados para que tengan la oportunidad de compartir con sus familiares y que sus familiares también tengan la oportunidad de verlo y poder tener esa interacción con él. Así que incluimos, para beneficio de los confinados, la resolución conjunta del Senado 462 para que se pueda autorizar que ellos tengan estas reuniones familiares virtuales. ¿Recuerdan la medida que sometimos para dejar el mejor legado a nuestros hijos y nuestras hijas, establecido en la Ley de Responsabilidad de la Emisión de la Deuda? Dicho proyecto establece crear una política pública de administración de deuda uniforme, responsable, transparente y que regirá la emisión de cualquier deuda en el futuro. Así que ese proyecto, faltaban unos trámites, por lo tanto, va en Cámara y aporta a que nuestras generaciones futuras, cuando se emita deuda, cuando salgamos de la quiebra y podamos ir a los mercados y nosotros podamos emitir nueva deuda, no sea para gastos operacionales como se hizo en un pasado. Yo creo que ese es el mejor legado que esta Asamblea Legislativa y esta gobernadora en su futuro tendrán los gobiernos futuros, donde esas emisiones de deuda sean para infraestructura, para mejoras de nuestro pueblo, que vayan dirigidas al pueblo puertorriqueño y no para pagar gastos operacionales ni deudas viejas. Así que esperamos que el proyecto, esa resolución, que es el proyecto del Senado 1447, pueda entonces trabajarse unos detalles que quedaron en Cámara para que sea aprobado finalmente. Además, en esta sesión incluimos el proyecto de la Cámara 306 para prohibir el acoso laboral, que tantas y tantas situaciones hemos tenido conocimiento que ocurren, particularmente las mujeres, que en el ambiente laboral son víctimas del acoso laboral, así que queremos también incluirlo en esta sesión para que sea analizado y que sea aprobado. Y los proyectos de Cámara 2143 y 2144 relacionados a todas las enfermeras y los enfermeros en Puerto Rico, tanto públicos como privados. Asimismo, les anuncio que incluimos el proyecto de la Cámara 2075 que pretende que el negociado de ciencias forenses no sea parte del Departamento de Seguridad Pública. Yo creo que el Instituto de Ciencias Forenses necesita esa independencia
no solamente por la especificidad, por el trabajo que rinde para el pueblo puertorriqueño, debe tener una independencia. Muchos de estos procesos deben ser rápidos, deben ser expeditos, y quizás dentro del DSP no se ha logrado con la eficiencia que nosotros quisiéramos, y por eso lo hemos incluido para el análisis por la Asamblea Legislativa. Incluimos los proyectos 1648 y 1649 solicitados por el Departamento de Hacienda para agilizar y modernizar todos los procesos de la facturación en el gobierno. También se incluyó el proyecto de la Cámara 2546 para que AMSCA pueda monitorear los casos de sobredosis. Así que yo creo que es importante que prestemos atención a esta población que necesita una atención especial y una sensibilidad especial, y como es parte de nuestras personas vulnerables, quisimos añadirlo para que sea incluido en esta sesión y poder monitorear todos esos casos de sobredosis. Y el proyecto del Senado 223 para crear la Junta Examinadora de Quiroprácticos a los fines de permitir la práctica de los estudiantes de quiropráctica en la isla, y lo que necesitan también para los requisitos para que estén acreditados. La resolución conjunta del Senado 585, que ordena al Departamento de Hacienda transferir al Departamento de Salud, esto es bien importante en un momento como el que nos encontramos, los fondos necesarios para ser distribuidos en los centros de diagnóstico y tratamiento, los CDT, o los centros de salud familiar, a los fines de garantizar las operaciones ininterrumpidas de estas instalaciones durante el transcurso de la emergencia del COVID-19, que permite el Departamento de Salud transferirá a cada CDT o Centro de Salud Familiar, objeto de esta resolución conjunta, $500,000 para que operen sus salas de emergencia 24 horas al día. Aquellos que operen sus salas de emergencia por turnos menores de 24 recibirán entonces una transferencia de $300,000. ¿Qué es lo que buscamos? No solamente darle la ayuda para que dentro de una emergencia en la cual nos encontramos puedan estar disponibles para el beneficio de nuestra gente y de nuestros ciudadanos, sino que también incentivamos a que si desean abrir las 24 horas, pues obviamente la asignación que van a recibir es mayor que las que no están las 24 horas. Se evaluará el proyecto de la Cámara 2238, que contiene las enmiendas requeridas por el Office Child Support Enforcement, que es para que asume pueda hacerse beneficiario de los fondos federales que están pendientes y que ellos necesitan esta legislación para poder cualificar. En este momento quiero aprovechar la ocasión para hablarles a los residentes de los municipios de Ponce, Guánica, Yauco, Utuado, Guayanilla y Peñuelas. Cónsono con el compromiso que hice de continuar buscando alternativas para la escasez de vivienda, principalmente en el sur, les informo que firmé la ley que permitirá que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda transfiera en calidad de donación viviendas reposeídas para los afectados por los terremotos. Esta legislación es una legislación de justicia social, donde buscamos que aquellas personas que al día de hoy, a pesar de haber recibido las ayudas, no tengan una vivienda, todas esas viviendas que están reposeídas en la cartera de la Administración, la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda, que tiene cerca de 326 viviendas, de las cuales cerca de 39 o 40 de estas viviendas están en esos municipios, pueda la autoridad transferirla, donarla a estos ciudadanos que perdieron sus propiedades como resultado de los terremotos. Así que yo estoy bien contenta porque se dio esta legislación, que ya la firmé, y va a ser una posibilidad para muchas familias. Aquellos que quieran vivir fuera de esos municipios, pues hay cerca de 250 oportunidades a través de todo Puerto Rico para que puedan elegir esa vivienda. Así que enhorabuena para todos ellos. Yo creo que es una gran noticia para todas estas personas que aún están en la búsqueda de un hogar seguro. Esta ley permite transferir esa titularidad de las viviendas ya reposeídas. Finalmente, si usted es pensionado o conoce a algún pensionado, quiero pedirles que presten mucha atención. Nuestros servidores públicos merecen esa justicia. Por años trabajaron arduamente y se les descontó y pagaron de su bolsillo, de su cheque, mes tras mes, ese retiro. Y en el momento más necesario y cuando les corresponde, se les eliminó el beneficio de su retiro para pagar deudas del gobierno y de malas administraciones. Esto no es justo y por ende merecen el pago de su retiro. Póngase por un minuto en la difícil situación de los pensionados del sector público. Imagine que usted lleva una vida pagando para recibir a sus 55 o sus 60 años
un retiro. Usted lo pagó de su cheque, de su trabajo, y cuando llegó el momento del retiro le dijeron no podemos, no hay fondos suficientes para pagarlo, porque lo estamos cogiendo ese dinero para pagar deudas del gobierno. Pues eso es lo que está pasando. Yo lo siento muchísimo, ¿verdad? Porque sé lo que ha representado para todos los pensionados, pero esta legislación que nosotros estamos sometiendo es porque esa situación es injusta y estoy convencida que está de acuerdo, cualquiera que analice esta situación va a estar de acuerdo conmigo. Pues llegó el momento de hacerle justicia a nuestros pensionados. Por eso hoy les anuncio que estoy sometiendo a elevar a rango constitucional el pago de los pensionados. ¿Quién no tiene en Puerto Rico un familiar, un amigo que haya estado y que sea un pensionado? Propongo celebrar un referéndum el día de la elección general, mediante el cual se le consulte al pueblo si desea que se le haga justicia a nuestros pensionados mediante una enmienda a la Constitución de Puerto Rico para los siguientes propósitos. Colocar el pago de las pensiones de todos los retirados del gobierno de Puerto Rico, incluyendo a los maestros y a los de la judicatura, en el primer orden de jerarquía, junto con el pago de los intereses y la amortización de la deuda. Es decir, de esta manera, solamente luego de pagar el servicio de la deuda pública y las pensiones, es que se podrán hacer todos los demás desembolsos de acuerdo con las prioridades que establece la ley y la Constitución. Esto significaría un cambio profundo en el orden actual, ya que al presente el pago de las pensiones está rezagado y solamente procede luego de que se paguen los intereses y amortización de la deuda, los compromisos contraídos en virtud de los contratos legales en vigor del gobierno, la sentencia de los tribunales en casos de expropiaciones forzosas, entre otras obligaciones. Actualmente, como les expresé, estas personas que pagaron durante toda su vida laboral, lo único que estamos diciendo es que se eleve la prioridad en el orden de prelación de pagos del gobierno, estén los pagos, intereses y los jubilados. No le estamos dando nada, no es una dádiva, no es un regalo, es una justicia para que si usted lo pagó, usted lo reciba. Aquellos que están en el campo privado, usted tiene un plan de retiro y usted en ese plan privado todo el tiempo hizo sus aportaciones. Y cuando le tocó cobrar su dinerito, cuando tenía 60 o 65 años, le dijeron, las inversiones fueron mal, no tienes nada. Pues imagínense cómo se sienten esas personas. Así que nosotros lo que estamos diciendo es que el gobierno al cual le hizo los retiros, que el empleado hizo el pago, el gobierno cuando va a hacer los pagos después de pagar los intereses y los jubilados, entonces se paguen las sentencias y todo lo demás. Como una sentencia van a ir por encima de un dinero que aportaron esas personas para su retiro. Así que yo creo que es una medida de justicia social. Lo que estamos diciendo es que se haga a través de un referéndum, porque es una enmienda constitucional. Solo en sus manos estará decidir si desean que el derecho de los retirados del gobierno a recibir una pensión por años de servicio debe tener la mayor protección legal posible. El voto a favor en la enmienda le impondrá la obligación al gobierno de ser mucho más diligente para garantizarle a los pensionados su derecho constitucional a que se les permita contar con los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas y una vida digna en el momento que más se necesita, que es cuando estamos ya en la tercera edad, para medicamentos, para todos los compromisos que tienen nuestros jubilados, que hoy en día estamos luchando y que se están pagando las pensiones porque las está pagando el gobierno del presupuesto, como todos ustedes saben. Con estas enmiendas se consigna de manera inequívoca la política pública de mi administración en proteger el futuro de nuestros pensionados y los servidores públicos. Le doy las gracias a los presidentes de ambos cuerpos, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, a los senadores y representantes que están presentes por aportar sus inquietudes y sus recomendaciones a estas medidas que sometemos ante la consideración de esta sesión extraordinaria. A ustedes, gracias por estar aquí hoy y por su compromiso inequívoco con el bienestar de todos los puertorriqueños. Tenemos una agenda llena de medidas importantes para nuestro pueblo y que le hacen justicia a los pacientes, a los viejitos, a la mujer trabajadora,
a los profesionales de la salud, a las organizaciones sin fines de lucro, a los municipios, a los oficiales de corrección, a las enfermeras, a los residentes del sur y especialmente a nuestros pensionados. Todas las medidas ameritan la mayor consideración por parte de la Asamblea Legislativa y que le hagamos justicia. Hemos conversado brevemente con los presidentes de ambos cuerpos legislativos para que respecto a estos asuntos puedan ser atendidos y evaluados, siempre con Puerto Rico primero en mente. De todas maneras, cualquier otra medida que sea indispensable, que vaya a nuestra gente, al pueblo, a los vulnerables, será considerada durante esta sesión legislativa extraordinaria, que estos son los proyectos que hemos sometido, de cualquier otra, pues se notificará posteriormente. Así que esa sería la información que quería darle al pueblo de Puerto Rico, las razones según fue nuestro compromiso, principalmente para todo lo que tiene que ver con el área de la salud, las aseguradoras, cómo protegemos a nuestros pacientes, cómo protegemos a nuestros médicos, cómo protegemos a los proveedores de salud para que haya una justicia y para que ellos reciban el tratamiento, los medicamentos que necesitan en el momento en que lo necesitan. Y vivienda, haciendo un resumen, vivienda, la ley que se firmó para que estas propiedades que están reposeídas por la Autoridad del Financiamiento puedan ser donadas para beneficio de los que aún no tienen una vivienda segura. Los retirados, los municipios, esta aportación para préstamos de 185 millones con relación a lo del crimen, y las organizaciones sin fines de lucro, los 20 millones para estas organizaciones. Así que agradezco a los senadores y representantes, a ambos presidentes de los cuerpos por acompañarme en la mañana de hoy. Así que esas serían las medidas que hemos presentado. Sí. Si los presidentes legislativos quieren sí, discúlpeme. Vamos a darle la oportunidad a ambos presidentes para que se puedan expresar al pueblo puertorriqueño. Muchas gracias, gobernadora. A nombre de la Cámara de Representantes, les damos las gracias por esta oportunidad de poder recibir esta convocatoria, esta quinta sesión extraordinaria. Muchas de estas medidas, como ha expresado la señora gobernadora, tienen su origen en Cámara o en Senado. Algunas de ellas ya han sido atendidas por algunos de los cuerpos. Un ejemplo es la medida de donativo legislativo de 20 millones de dólares. Fue aprobada ya en la Cámara de Representantes. Ahora pasa o está en la evaluación del Senado de Puerto Rico. Asumimos que estaremos discutiéndola en esta sesión extraordinaria. La medida de los 185 millones ya fue aprobada por el Senado de Puerto Rico. Pasó a la Cámara. La versión de la Cámara, en lugar de un préstamo, era a manera de donativo, pero obviamente la Junta de Supervisión Fiscal no acepta eso, así que estaremos atendiendo esa medida. Y claro que sí, vemos con muy buenos ojos todas las medidas que tienen que ver con el área de la salud. Muchas de esas iniciativas fueron atendidas también en la Cámara de Representantes con proyectos de algunos de los compañeros, en términos específicamente en la Comisión de Salud, y obviamente es nuestro interés darle el poder a las personas que son los pacientes, a las personas que son los médicos, los proveedores de servicios médicos. Basta ya de que las aseguradoras se estén nutriendo y repartiendo dividendos extraordinarios y sin embargo la salud del pueblo se vea limitada por decisiones caprichosas que se toman en oficinas de las aseguradoras afectando lo que es la salud del pueblo. También agradecemos que proyectos de la iniciativa del compañero Quiquito Meléndez, como lo es lo relacionado al Instituto de Ciencia, al negociado de ciencia forense, pueda ser sacado del Departamento de Seguridad Pública. Todos nosotros conocemos lo que pasó en el negociado luego del paso del huracán María y cómo desde la Cámara de Representantes tuvimos que atender este asunto hasta por fin conseguir una solución al ataponamiento que había en el negociado de ciencia forense. Así que vemos como, bueno, ya nosotros aprobamos esa medida en la Cámara y esperamos que se pueda convertir en ley y cuente con la Cámara de Representantes, señora gobernadora, para adelantar todas y cada una de estas medidas, recordando que la Cámara de Representantes atiende las medidas con memoriales que nos someten las agencias de gobierno. Así que la invitación es que las medidas e iniciativas de la administración que serán sometidas, las agencias de gobierno agilicen esas expresiones
para que de esa manera en el proceso de vistas públicas, si es que se celebra alguna vista pública, se pueda hacer la evaluación más completa, más transparente, cosa de que el pueblo pueda tener noción de qué es lo que se está aprobando y cuáles son las opiniones de la agencia de gobierno y de los grupos de interés. Muchísimas gracias. La gobernadora ha anunciado la convocatoria a una sesión extraordinaria que me parece que incluye temas cardinales que afectan la vida cotidiana de los puertorriqueños. Algunas que son de iniciativa de la Cámara, otras que son iniciativas del Senado. Algunas que vinieron de la Cámara y llegaron al Senado el último día de aprobación de medidas y requería el estudio profundo de las medidas y por eso decidimos que se incluyeran en una extraordinaria para poder examinar con detenimiento todas las medidas, tanto las del Senado como las de la Cámara, otras que son de iniciativa de la gobernadora. Creo que el tema de salud se atiende de manera abarcadora, no tan solo con proyectos de la Cámara, sino con proyectos del Senado y con iniciativas que la propia gobernadora ha presentado en cuanto a las aseguradoras, cómo ahora va a ser la dinámica del paciente y del proveedor de salud frente a la aseguradora, poniendo como protagonista, como eje principal al ciudadano que recibe los servicios y al proveedor que los ofrece. Así que es una iniciativa muy importante. De igual manera, legislación que impacta positivamente a los gobiernos municipales. Los CDTs que están en manos de los gobiernos municipales, el dinero para el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, entre muchas otras medidas que van directamente a robustecer la fuerza de los gobiernos municipales. Pero quisiera resaltar la siguiente. Con la aparición de la Junta de Control Fiscal y con el retrato al desnudo de la colonia de Puerto Rico, se han levantado innumerables casos de acreedores del gobierno de Puerto Rico que pretendían y pretenden cobrar por encima de todo lo demás que representa el gobierno de Puerto Rico, los servicios básicos esenciales, los pagos de nuestros pensionados, a la nómina. Cuando llegó la Junta de Control Fiscal, al inicio de nuestro cuatrenio, pretendió despidos, aumentos de impuestos, recortes de servicios básicos y esenciales, pretendió eliminar el bono de Navidad, pretendió quitarle la protección a los trabajadores del sector privado con la derogación de la Ley 80, entre muchas otras cosas. Y en el Senado de Puerto Rico le hicimos frente, inclusive a nuestro propio gobierno, y no aprobamos esa derogación porque no había un fundamento. Pero nuestra Constitución establece claramente cuál es el orden de pago. Nuestro gobierno está diciendo que los pensionados van a estar ahí, como una prioridad en el pago, para que en el futuro no haya planteamientos de que hay que pagar al acreedor y que se olviden de todo lo demás, que se olviden de nuestros jubilados que dedicaron muchos de ellos más de 30 años de servicio y los mejores años de su vida para servirle a Puerto Rico. Me parece que esa medida es fundamental para proteger a los maestros, a los policías, a todos los servidores públicos. Y debemos explorar también cómo podemos garantizar que no se trastoque planes de pensiones privados. El trabajador puertorriqueño, y respectivamente de que sea empleado público o del sector privado, merece la garantía de que cuando llegue a la edad de retiro se le pague conforme a su aportación. Así es que examinaremos todos esos proyectos con detenimiento. La inmensa mayoría de ellos ya han completado trámite en Cámara o en Senado, y es sencillamente completarlo en uno de los dos cuerpos, excepto los de iniciativa de la señora gobernadora, que son los de las aseguradoras, y el asunto de la consulta. Ciertamente, hay gente que le gusta hacer promesas y que le gusta criticar. Hay otros que se dedican a trabajar. Nuestro gobierno está trabajando contra la adversidad, contra los huracanes, contra los terremotos, contra la pandemia, contra la sequía, contra la Junta. Pero estamos trabajando para servirle bien a todos los puertorriqueños y a todas las puertorriqueñas. Por eso lo digo y lo repito, siempre hemos sido, siempre seremos mejor gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos con preguntas del tema. Tengo WIPR. Si mi pregunta va dirigida específicamente a la propuesta de elevar a rango constitucional el retiro de los servidores públicos, gobernadora, también a los presidentes de ambos cuerpos, si esto
se debe de consultar primero precisamente con los representantes de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Porque ellos tienen que ver mucho con esto del fisco, número uno. Número dos, si esto de alguna forma es que va a sustituir el proyecto del Senado 1616, que no se sabe si usted lo va a firmar o no lo va a firmar, y si este rango constitucional pudiera en alguna forma ayudar a aquellas personas que se fueron con un % menor, pues retomar aquel % que en ley le tocaba en su momento. ¿Cómo es que se estaría trabajando esto? Sí. Y si una vez se aprobara, si va a existir la voluntad para que la administración que sea lo respete. Sí, primeramente no tiene que ser consultado con la Junta de Control Fiscal, se consulta al pueblo. El pueblo puertorriqueño es el que debe votar con relación a la protección de este derecho, ¿verdad?, de los pensionados que tengan esa prelación en el pago. En términos del 1616, estamos esperando que llegue a nuestro escritorio. Todavía no lo tenemos ante nuestra atención, así que lo vamos a analizar con la misma responsabilidad que hemos hecho con todos los demás proyectos, así que lo notificaremos más adelante. Y una vez se apruebe, pues ciertamente lo que queremos es garantizar que ellos tengan ese derecho y que esté constitucionalmente para que nunca más pase lo que ha pasado con los pensionados, que el dinero que ellos pagaron de su salario por 30 o más años de servicio, lo están utilizando para pagar deudas de malas administraciones y eso no es justo. Así que en ese sentido, por eso entendemos que debe ser y que debe ser consultado el pueblo. ¿Alguna otra de WIPR? No. Pasamos con Telemundo aquí. Gobernadora, esta convocatoria no se pudo atender, no sé, a través de un comunicado de prensa. Da la impresión en ocasiones como un desglose de promesas de campaña. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok. Pues no debe haber sido en un comunicado de prensa por lo siguiente, José. Cuando yo hice el mensaje, yo hice un compromiso con el pueblo de Puerto Rico, principalmente con el asunto de las aseguradoras, de cómo protegemos a los pacientes y de cómo nosotros protegemos a los médicos, que tanto problema tenemos que todavía al día de hoy, con este manejo de la pandemia, de Estados Unidos, de hospitales de Estados Unidos, están buscando a nuestros médicos. Y nosotros tenemos que buscar las medidas para nosotros protegerlos y hacer no solamente que esos médicos se queden en Puerto Rico, que son los profesionales que me van a atender a mí, que te van a atender a ti, a tu familia, a tus hijos, a tus familiares. Y yo necesito los mejores especialistas en Puerto Rico. Así que tengo que buscar las medidas para nosotros promover no solamente que se queden, sino que vengan médicos puertorriqueños que se fueron en un momento porque no tenían seguridad, porque no se les pagaba, porque les cambiaban su criterio, porque las recomendaciones que hacían para sus pacientes se las cambiaba una aseguradora sin siquiera hacer un especialista igual que ellos. Y ese compromiso yo lo hice de cara al pueblo. Y como era mi compromiso, yo lo quise hacer frente a ellos también, para que ellos sepan, esto no es problema de campaña, porque yo no busco ganar ni perder votos con esto. Yo lo que busco es proteger al pueblo de Puerto Rico, que ese es mi compromiso. Y yo quise venir de frente, explicarles que aquel compromiso que yo hice está aquí plasmado en unas medidas que vamos a someter en esta quinta sesión extraordinaria para que sea atendida y para que ellos puedan tener un beneficio de una injusticia que lleva por años, por décadas, donde los pacientes siempre estuvieron en la rueda de abajo y ya basta ya con eso. Bueno, Sí. permítame, es que yo quisiera... ¿Cómo estás, José? Me alegra verte. Con un comunicado no te hubiese podido ver. La prensa es bien difícil entenderlos a veces, José. Porque el canal para el cual tú trabajas convocó un debate. ¿Por qué no lo hicieron con propuestas por escrita? Pues le preguntaría yo a Telemundo. Pues porque la dinámica de preguntas y respuestas que se provoca aquí es la que permite que la gente escuche, ¿verdad?, la reacción y el contenido de cada una de las propuestas. Si se hace un comunicado, pues entonces a veces los gremios dicen que no enfrentaron a la prensa y que es en medios controlados, ¿verdad? Así que es bien difícil complacerlo, ¿verdad?, a veces. Porque a veces la impresión que da es que no hay una misma vara. Pero de todas maneras lo decidimos hacer aquí para poder contestar cualquier pregunta, de la misma manera en que Telemundo quiso tener presencialmente a los debatientes de la debacle. Y sencillo, es mejor que la prensa pueda tener, guardando todas las medidas cautelares, la oportunidad de preguntar de frente. Yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Y de nuevo, yo escuché o leí que uno de los gremios está diciendo que no se convoque
Bueno, pues entonces después no se queden, o después no hagan insinuaciones, o después no hagan especulaciones. Aquí estamos para contestar las preguntas. Y quisiéramos tener también a los dos aspirantes de su partido en los estudios de Telemundo para el debate. Bueno, entrando, sí, es otro tema. Entrando en sí en las medidas, gobernadora, esta medida que atañe a las aseguradoras, ¿no pudiera preverse que va a traer consigo un aumento en primas y cómo pudiera trabajarse con eso? Bueno, obviamente vamos a trabajar todas las alternativas. Aquí lo más importante es proteger al paciente y proteger a nuestros médicos. Ya bastante ganancia han tenido las aseguradoras a costa de los pacientes y a costa de no pagar los servicios que prestan en los hospitales, que prestan a los médicos. Usted sabe cuántos médicos nos han escrito que han atendido pacientes, que han recetado medicamentos y tratamientos y nunca les pagan o pasan 4 o 5 meses y a esos médicos especialistas de primer orden en Puerto Rico no se les paga. Así que yo espero que ellos hagan un análisis de conciencia y que en este proceso legislativo expliquen cómo tienen todas esas ganancias y no le pueden pasar parte de esas ganancias al paciente, al médico, para que tengamos y sigamos teniendo en Puerto Rico los mejores especialistas, que tenemos los mejores especialistas, por eso vienen de otros hospitales a buscarlos. Así que espero que esa no sea la respuesta de las aseguradoras y yo creo que ellos lo van a analizar y la respuesta va a ser solidarios en que nuestros pacientes, que no son pacientes en el abstracto, son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras hermanas, nuestros hijos, tengan los mejores servicios de salud y los mejores especialistas. Seguimos con informe 79. Buenas tardes a todos. Gobernadora, la primera es una pregunta bien cortita que probablemente se responda con un sí o un no, usted decidirá, ¿no? Pero con este asunto de los pensionados, se eleva a rango constitucional y usted plantea de que tiene que haber un plebiscito o un referéndum en las elecciones generales, en estas elecciones generales. Correcto. En estas, correcto, de ahora de noviembre. Correcto. Ok. La otra pregunta es con relación a salud, las aseguradoras, ¿no? Y los hospitales. Se le han entregado a los hospitales privados más de 150 millones de dólares, según usted ha dicho, ¿no? De ayuda para poder trabajar, sobre todo en esta época de pandemia. Correcto. ¿Se les va a exigir a ellos también algún tipo de compromiso con relación a lo que está sucediendo ahora? Escuchamos, por ejemplo, a un médico en el centro médico bastante enfogonado, diciendo que le están enviando gente con COVID sin decir que está yendo con COVID para allá y han prácticamente colapsado el centro médico, ¿no? Bueno, yo quiero aclarar primeramente que el centro médico, ¿verdad?, diferente a lo que han dicho, no ha colapsado. Yo creo que la información se ha dado, el secretario de Salud lo ha explicado. Si hay información de que llegan pacientes con COVID que no se lo han dicho, pues hay que ver las circunstancias, porque ¿cómo sabe que tiene COVID? Tiene una prueba molecular que haya dicho que es positivo. Pero yendo a la pregunta específicamente, hemos tenido el compromiso de los hospitales porque se repartieron 150 millones entre 62, 63 instituciones hospitalarias. Hay instituciones hospitalarias que perdieron 80 millones de dólares, que perdieron 50 millones de dólares y han estado siempre en el compromiso de ayudar y de estar ahí, aún sin los recursos. Así que yo creo que la experiencia nos ha dicho que el sector hospitalario está totalmente solidario con el pueblo puertorriqueño. Yo no he visto, ¿verdad? Y solamente en una ocasión, ¿verdad?, tuvimos conocimiento de una sala de hospital que no quiso atender un paciente y el secretario de Salud llamó inmediatamente, fue atendido. Para que eso ocurra, ¿verdad?, solamente tenemos conocimiento de una ocasión. Así que, respondiendo a su pregunta, los hospitales están solidarios en ayudar al pueblo puertorriqueño en el manejo del COVID. Sí, adelante. Quiero abundar algo relacionado a la pregunta que hizo el amigo Weber y para que puedan entender y puedan llevarle el mensaje al pueblo de Puerto Rico. Las aseguradoras, todas, tienen un interés económico, interés de ganar dinero. Yo he escuchado historias en el proceso legislativo cuando hemos querido intervenir con las aseguradoras, donde a un cardiólogo, una persona en
una oficina de una aseguradora le cuestiona el procedimiento que le va a realizar a un paciente, y si es un cardiólogo intervencional, el Stern que le va a poner a ese paciente. Y cuando miramos en la oficina de la aseguradora, en ocasiones un médico generalista y en otras ocasiones una enfermera que ha sido contratada para hacer esas evaluaciones. ¿Quién sustituye el criterio de un médico en un proceso intervencional en una sala de operaciones? No lo sabemos. Una enfermera o un médico generalista. Y eso es lo que busca atender el proyecto de la gobernadora. En el caso de los hospitales, decide la aseguradora cuánto le va a pagar a ese hospital de manera arbitraria y caprichosa, y le dice además el tiempo que va a estar el paciente en ese hospital, sin que se sepa que se completa el proceso para devolverle la salud a ese paciente. El proyecto de la gobernadora lo que busca es atender ese desbarajuste, si es que se puede decir así. Así que vendrán las aseguradoras quizás en contra, harán campañas publicitarias en contra, comprarán anuncios en contra, pero nosotros lo que estamos mirando es la necesidad del pueblo, lo que es el interés del paciente, lo que es el interés de los proveedores. Yo sé de aseguradoras que le han quitado contratos arbitrariamente a médicos que estaban contratados para proveer servicios de salud, y han decidido ellos negociar con pequeños grupos, grandes cantidades de pacientes, quitándole servicios a los pacientes, concentrándolo en lugares distantes donde los pacientes no pueden llegar ni tan siquiera a recibir los servicios. Bueno, eso es una palabra tuya. Yo sencillamente digo que el proyecto que nosotros vamos a evaluar, lo vamos a ver en la Cámara de Representantes y en el Senado. Aspiramos que contenga soluciones para todo eso. Gobernadora, permítame. Sí, yo quisiera, Carlos, añadir, porque son 150 millones más. Se le dio 150 millones primero y se le está dando 150 millones adicionales a los hospitales privados, porque no estoy seguro que eso quedó claro, pero por si acaso, que eso quede claro. Y además a los gobiernos municipales se le están dando 100 millones de dólares más, precisamente sobre el tema del COVID, con la misma distribución que se hizo en la ocasión anterior. 1.350.000 y 1.700.000, dependiendo de la población o de la dimensión del municipio. Así que estamos dando 150 a los hospitales, 150 millones, 100 millones a los gobiernos municipales en esa forma que le expliqué, más el dinero a los CDT. Y además está aprobándose una legislación que va a permitir financiamiento para que los gobiernos municipales, por la pérdida de recaudo, puedan ponerse al día. Así que es un diseño donde la salud de la ciudadanía y el recurso para que la economía comience a moverse está disponible dentro de esta situación de tanta adversidad, procurando que Puerto Rico salga adelante. Continuamos con preguntas del tema Univisión. La fecha de la sesión extraordinaria y los retirados, ¿verdad?, estaban reclamando que se bajara el proyecto 2434. No sé si este es el proyecto que van a estar bajando en la extraordinaria. Por otro lado, se mencionó lo del centro médico. Recientemente la Guardia Nacional estuvo montando una unidad en el campamento de Salinas. Sin embargo, estas unidades necesitan que el Departamento de Salud le provea los equipos. No sé si ya han estado en conversaciones. Son unidades en donde caben 100 personas. Sí, la sesión extraordinaria empieza mañana a la 1:00, así que empezaría en el día de mañana martes. Con relación a las medidas que estamos tomando a través del Departamento de Salud, todas las medidas se están tomando y se están dialogando en coordinación con el general de la Guardia Nacional, así que en ese sentido todo eso se está trabajando de ser necesario. Hasta el momento, afortunadamente, el sistema no está comprometido, el sistema está respondiendo, se mantiene una comunicación diaria con la Asociación de Hospitales a través del Secretario de Salud y ellos lo están monitoreando día a día. De ser necesario, ¿se va a montar algún tipo de estructura, como se había dicho en el pasado, ante el aumento de casos que hay de coronavirus? Sí, Luisa, de ser necesario, todas las medidas que sean necesarias, como hicimos en un pasado, las vamos a estar tomando. Hasta este momento se mantiene el monitoreo día a día para poder ir tomando esas decisiones, pero sí, están todas están consideradas. 24-24, vamos a analizarlo y de ser necesario se añade posteriormente a la sesión extraordinaria.
Pasamos foro noticioso. Sí. Sobre Perdone. 2434. Como ustedes han visto desde el principio del cuatrenio y en el día de hoy, con la propuesta de la gobernadora, nuestro deseo es proteger las pensiones. Yo conversé con la proponente de la medida, la compañera Lourdes Ramos, que se encuentra aquí. El problema fundamental del proyecto